Como en toda actividad, hay que perseverar. Que vamos a hablar de papá hijo, de una equivocación. De alguna manera terminó siendo tu pasión. Inicialmente no me gustaba mucho. El estudio era mucho más real. Sí quiero hablar ahora de esta nueva época. Por el un lado hacen algo hermoso, pero que es cero vendible. O por el otro lado hacen algo horrible que simplemente da numéricamente bien. Si vienes a escuchar lo de siempre, este no es tu lugar. Aquí venimos a romper ideas, cuestionar el mercado y cambiar la forma en la que se entienden los negocios. Bienvenidos a Revolución Inmobiliaria. Hoy estamos en un episodio especial y sé que muchos de ustedes se van a conectar con este episodio porque en esta larga trayectoria que he tenido dentro de la industria inmobiliaria he podido identificar que este patrón se repite entre varios de nosotros, los emprendedores inmobiliarios. Y es que hubo un momento que alguien nos inculcó este gusto por el tema inmobiliario. No es que nació de la nada o simplemente llegó a veces una luz que dijo, bueno, dedícate a esto. Hubo alguien específico que de alguna manera hizo que tú veas mucho más allá y que le tomes un gusto a esta industria inmobiliaria, que de alguna manera te impulsó a que tú te introduzcas en esta industria. Y por eso en este episodio especial por el Día del Padre, tengo acá justamente a mi lado a mi padre, al arquitecto Wilson Herrera, con quien vamos a compartir un espacio especial, corto, íntimo, porque vamos a hablar de papá hijo, no de arquitecto a emprendedor, sino de papá hijo. Y justamente quiero empezar por ahí. ¿Qué hizo que estudies arquitectura? Porque esa historia me gusta mucho. Bueno, es un poquito jocoso. Yo, a lo que salí del colegio, toda mi familia apoyó que estudiara en la Universidad Central. Uh-huh. Y me gustaba a mí la arqueología. Ojo, arqueología, no arquitectura. Lo que es las vasijas, la tierra, el desenterrado de cosas. Y me fui a la universidad. Y total que no ha habido arqueología en la Central, ha habido arquitectura. Entonces, bueno, me quedé en arquitectura. Pero fue por equivocación. Fue por equivocación. Es muy chistoso como esta historia tuya de una equivocación de alguna manera terminó siendo tu pasión, porque yo he visto cómo eres tan apasionado por la arquitectura, por la construcción. Ya una vez que estuviste dentro de arquitectura, ¿qué es lo que te gustó? ¿Cómo definirías tú qué hizo que esta profesión sea de tu gusto como tal? Porque no la conocías. Bueno, inicialmente no me gustaba mucho. Inicialmente ¿Qué es lo que no te gustaba? No. El dibujar, las perspectivas, los planos, no me gustaba mucho. Pero una vez que ya estuve en clases, en el día a día, con compañeros y el día a día, me fui dando cuenta que eso era lo mío, que el estudio de la arquitectura era lo mío. Me gustaba el saber de dónde provienen los planos de las casas, de dónde provienen, cómo se hace el asunto de los edificios y muchas cosas más. Ahí vienen las preguntas y una vez profundizando el día a día, me fue gustando. El otro día conversaba con un profesor, justamente me invitaron a dar una charla justo en tu universidad, en la Universidad Central, y me invitaron a dar una charla a la Facultad de Arquitectura. Y este profesor me decía, oye, es que hoy en día hay una diferencia muy, muy grande en lo que era la Facultad de Arquitectura antes a lo que es hoy. Entonces él me decía, antes los profesores de la Facultad de Arquitectura eran los grandes arquitectos de Quito, de la ciudad, de los grandes constructores. Entonces teníamos esos profesores que estaban haciendo negocio, que estaban desarrollando, que estaban haciendo arquitectura emblemática. Hoy en día tenemos profesores de libros, o sea, solo son teóricos, catedráticos. Entonces, ¿cómo fue tu vida en la universidad? ¿Quiénes fueron tus profesores? ¿Qué te dejaron? Bueno, yo tendría que decir, a pesar de que la tecnología
no era como lo que tenemos ahora, Tú hacías con rapidógrafo. con rapidógrafo los planos. Y con lápiz, doble lápiz, triple lápiz y con triple escuadra uno parecía ahí pulpo Ajá. para Yo me mover acuerdo, tu mesa, me encantaba la mesa de dibujo. mover las escuadras. Pero bueno, eso hace que desarrolle uno el asunto más interior del asunto de la arquitectura, el asunto de lo difícil que fue el poder progresar en los estudios, hace que te intereses mucho más en la arquitectura. A mí, como dije, me llamó mucho la atención de cómo se hace la casa, cómo se hace el edificio. Entonces me interesó, y el estudio antes era profundo, el estudio era mucho más real porque se hacía prácticas de construcciones, se hacía prácticas de visita a construcciones fuera, dentro del país, de Esmeraldas, Manta, se visitaba construcciones antiguas y se aprendía mucho. Y los grandes profesores, bueno, Banderas, uno del ícono de aquí de la ciudad, que desgraciadamente ya falleció, pero ha dejado un legado el hijo ha tomado la posta y son unos de los primeros profesores que yo tuve y que me ayudó a esforzarme, porque era un profesor muy difícil. Él daba una materia muy difícil en ese tiempo que se llamaba acústica, lo que es para los teatros, para espacios grandes, y no se pasaba el primer año. Siempre había que hacer 2 con él. Entonces, me marcó que hay que perseverar para poder aprender. Yo quisiera irnos metiendo, porque claro, una cosa es lo que ves en la universidad, lo que te dan de los libros, la teoría y todo, y otra es salir y la vida real afuera. ¿Cómo fue para ti ese choque o ese cambio, digamos, de la vida de las aulas allá enfrentarte a una vida real de trabajo, buscar contratos, no sé, justo cómo fue eso? Bueno, en mi tiempo no se salía totalmente como un arquitecto que salías a construir, no salías a hacer el plano. Había que pasar un tiempo en las prácticas, porque el asunto de la construcción no te daban tan directamente el proceso constructivo. Tú tenías que aprender afuera. En definitiva, tenías que ser autodidacta. Ya de profesional, tenías que ser autodidacta viendo a lo que te vas a dedicar. Bueno, que van de la mano planificación y construcción. Entonces, la planificación sí, yo pienso que entré rápido, porque la planificación en sí es la funcionalidad de la vida diaria. ¿Pero aprendiste eso en la universidad? En la universidad. También sí aprendiste. Sí, no, el inicio, porque en definitiva, como yo digo, la funcionalidad de la vida diaria son los espacios, las circulaciones y los volúmenes. Eso sí se sale aprendiendo, pero se desarrolla afuera. Pero en construcción sí, cero, porque hasta el léxico que te enseñan en la universidad, afuera es otra cosa. Yo aprendí con buenos maestros albañiles. Ahí aprendí. ¿Esos fueron tus mejores maestros? Mis mejores maestros. Esa es la realidad. Wow. Aquí también tal vez hay que hacer un paréntesis, porque claro, no les conté, mi papá ya vas a cumplir 73, ¿no? Sí. 73 años, entonces sí quiero que entiendan que hay una gran diferencia o un cambio de épocas. Eso. Del 60 al 2016 son 50 y pico. 2026. 2026 son 50. Ves, hasta el año ya te olvidaste ahorita. Y claro, verle ahora, yo te vi dibujar a ti planos y eso hizo que a mí se me entre el gusto, por lo que en ese momento yo pensaba que iba a ser arquitecto, pero realmente fue por el tema inmobiliario. Yo te veía dibujar planos y claro, el rapidógrafo, lo que tú decías, las reglas, todos estos elementos. El zapito. Yo me acuerdo que hacías las letras ahí con regletas. Unas regletas, para poder hacer las letras, todo. Bueno, viéndole ahora a nuevos arquitectos, como mi hermano, tienes un hijo arquitecto, sí. No soy yo. Claro, ahora están en el computador 2, 3 líneas y está hecho el plano. Entonces, ¿cómo fue para ti también? Sí quiero hablar ahora de esta nueva época, porque abiertamente y a cámara quiero decirlo que te honro mucho y te admiro mucho, porque también vi justamente cómo aprendiste de AutoCAD tú mismo, tú solito. Sí. O sea,
Tú te quedabas noches enteras. Me acuerdo que compraste un libro de AutoCAD y tú solito te pusiste a estudiar AutoCAD. Cuando aquí tal vez recién eso estaba empezando y tú solito hasta ahora dibujas en AutoCAD con lo que tú aprendiste. Así es. ¿Cómo fue ese cambio para ti? ¿Y por qué lo decidiste hacer? Bueno, primero una pequeña explicación de cómo se hacían las tareas diarias en la universidad. Era un poco de tiempo, porque hoy en día se dibuja una casa en un día, antes se tenía que dibujar en 8 días, no mínimo, porque se dibujaba en papel, eh, Calco. en papel calco, con rapidógrafos, con regletas, con zapito y también con el famoso, los adhesivos que se ponía el arbolito, el carro. Habían compañeros que eran muy hábiles y ellos todo dibujaban. La gente, los arbolitos, Todos los los carros, elementos. todos los elementos más las letras manuscritamente y muy buenos. Hoy en día pues la tecnología ha avanzado tanto que en el computador, desde que se inventó el AutoCAD, pues hay como borrar 500 veces, hay como repetir el mismo plano y no pierdes el trabajo concebido, que está bien, no pierdes, porque lo puedes copiar, lo puedes recopiar y así. Entonces, hoy se ha facilitado mucho, pero yo pienso como arquitecto de antaño que se ha perdido un poco, se está ganando ya el espacio, pero se ha perdido un poco la funcionalidad de los espacios por hacer bonito. Hay los renders, los dibujos, hoy en día son muy bonitos, a colores, decorativos, pero el asunto funcional interior ha perdido un poco de espacio. Pero hoy en día se está complementando, porque era una etapa en que aprendo el AutoCAD y me olvido de lo otro. Qué importante lo que acabaste de mencionar, porque justamente esos son mis clientes. Y es verdad, no lo había visto como tú dices. Justamente tengo muchos clientes, arquitectos, que les doy este servicio de consultoría, porque saben diseñar muy bien, hacen cosas hermosas, los renders, todo, pero después justo en esta parte del negocio inmobiliario no entienden incluso el negocio inmobiliario. Y por ahí pasan dos cosas, o sea, los dos extremos. Por el un lado hacen algo hermoso, pero que es cero vendible, que no es negocio, o sea, que los costos tal vez no dan. O por el otro lado hacen algo horrible que simplemente da numéricamente bien, pero que en cambio no tiene ninguna funcionalidad. No. Justo creo que hay un equilibrio ahí en la mitad, porque tú también que ahora ya te has metido al negocio inmobiliario de alguna manera, Sí. aunque no has querido, como ahí tal vez otro día les cuento, fue yo quien le impulsó un poco a eso, porque ahí mi papá siempre ha sido contratista y lo que él sabe hacer es planificar y construir, punto, es eso, y esos son mis clientes, tú eres mis clientes, porque ya hacer un proyecto inmobiliario es otra cosa. Quiero hablar justo ahora, como aprovechando que tenemos este episodio especial, ¿cómo fue tu vida ya siendo padre? A ver, ¿por qué? Un arquitecto, por el un lado, tal vez hay diferentes formas de desarrollar la profesión, o te contratan y trabajas por sueldo con un tiempo definido. Pues tú decidiste siempre ser un emprendedor, digámoslo así, te las buscabas, contratos a veces sí, a veces no, a veces te pagaban, a veces no te pagaban. ¿Cómo fue tu vida como contratista, como arquitecto, como tal y padre a la vez? Bueno, una etapa muy bonita, pero un poco labrada. Muy bonita porque estás desarrollando lo que ya me gustaba, la arquitectura, desarrollar la planificación de una casa, de un edificio, era lo que me gustaba y me apasionaba. Pero yo fui papá a los 35 años. Ya grande. Ya, ya grande. Y perdí un poco de tiempo, no perdí, más bien dicho, era, mi tiempo era mixto porque desgraciadamente o afortunadamente también fui deportista y eso me ha quitado Afortunadamente, mucho, diría. afortunadamente, porque me disciplinó. El deporte te disciplina y ser deportista, papá y arquitecto tenías que tener mucho tiempo.
Y una de las cosas, para mí siempre la arquitectura fue primero, el hogar y la arquitectura primero, porque de eso vivimos, de producir, porque si no produzco no puedo sacar adelante a la familia. Entonces sí era un poco difícil porque antes no tenías el residente, eras tú el residente, tú eras el profesional que hacía todo, absolutamente todo, el que compraba los materiales a los proveedores, el que planificaba, el que llevaba en su camioneta los ladrillos, el que llevaba todo, era solo, muy solo. Hoy en día estamos 4 profesionales en una obra que Ahora hay antes mucha hacía más solito. especialización. Lógicamente que se hace más rápido también, Exacto. pero antes era el arquitecto, lácelo todo. Em, Como para ir terminando este episodio especial, ¿qué le dirías a alguien que recién está arrancando en esta bonita profesión, sea arquitecto o no sea arquitecto, que está arrancando en este bonito mundo inmobiliario de los bienes raíces, en este mundo de la construcción? ¿Qué le dirías hoy? Con lo que ya has vivido y con lo que sabes cómo se mueve el mundo hoy. Bueno, el asunto marketing inmobiliario y el asunto de producir los planos, yo pienso que van de la mano hoy en día. Antes no había el marketing aquí, No para se nada. sabía qué es. Ajá. Solo en Estados Unidos, Europa, aquí no había tal marketing. Yo le diría que como en toda actividad, hay que perseverar y hay que luchar por los sueños que uno tiene el objetivo central. La perseverancia pienso que es el padre y madre del éxito. Y finalmente, ¿qué te hace sentir justo el que hoy en día tengas una familia sólida, consolidada, una esposa? Hemos pasado o has pasado un montón de cosas, sube y bajas, pero yo me quedo con que tienes hijos llenos de valores, con conocimiento, que están muy claros de lo que quieren en la vida, y tienes justo 2 hijos que se están dedicando al mundo inmobiliario. ¿Qué te hace sentir eso? Muy orgulloso. El tema es muy puntual, o sea, los hijos yo les veo como una experiencia anterior que yo sí cumplí como padre y la esposa mía. Hemos logrado, yo me siento bendecido de haber podido formar una familia que hoy en día está funcionando y que he podido transmitir yo y mi esposa valores que no son negociables, ¿no? Los valores de la vida no son negociables y que esos valores hoy en día ustedes lo están poniendo en práctica, lo que aprendieron y que están saliendo de buena manera. Yo me siento orgulloso de los 3 hijos que tengo, 2 profesionales y la muchachita que viene en camino, que yo pienso que se va a lograr. Y bendecido la parte central, yo doy méritos ahora a mi esposa, que ha sido el pilar del desarrollo de los hijos. Yo he sido el que estoy trabajando, ella ha sido el que educa, realmente el que educa en el día a día. Yo he sido de puertas para afuera y la esposa ha sido la que educa de día a día a los hijos. Entonces, yo me siento muy tranquilo, muy bendecido. Al regresar a ver de cuando tenían 4, 5, 6, 8 años, me siento muy orgulloso y muy tranquilo de lo que el futuro les pueda dar, porque ya están formados, tienen buenos valores, son gente preparada. Entonces, me siento tranquilo por ese lado. Nunca deja de desvivir por los hijos. Así estén grandes, ya no vivan con uno, nunca se deja de pensar en los hijos. Cortita, un sueño que tengas por cumplir. Que les vaya bien a mis hijos. Ya está cumplido ese sueño. Me movió esta última parte porque sé que a veces yo les digo a ti y a mi mamá, por ejemplo, digo, ya no se preocupen por nosotros. No hay cómo. Entonces yo les digo, ya, como dedíquense a lo suyo, vivan sus sueños, lo que les falta, pero bueno, creo que eso ya depende de cada uno. Te quiero agradecer, Pa, te reconozco un montón, te amo, y tú fuiste realmente esa persona que
que inculcó esta pasión. Considero que soy una persona muy apasionada por lo que hago. Me desvivo por entregar siempre lo mejor y como tú lo dijiste, y lleno de valores. Por ahí podré tener mis errores como todo ser humano, pero los valores nunca van a quedar atrás. Así que te quiero reconocer, aprovechando que este espacio fue justo íntimo para nosotros, decirte que eres un gran profesional, un gran arquitecto, un gran constructor y sobre todo un gran padre. Y justamente les quiero desear un feliz día a todos los padres. Te doy ahorita la palabra, a todos los arquitectos, a las arquitectas, a todas esas personas que están desarrollando esta labor de padres. He podido ver y vivir en carne propia al ser primer hijo como esta industria no es fácil, porque no tienes asegurado el pan sobre la mesa al siguiente día. Es muchos altos y bajos, y no sé si quieras terminar con eso. Sí, yo quisiera agradecerte por la invitación. Es muy de mucha alegría el poder conversar de una manera íntima y decirte que por lo que eres, soy muy orgulloso. Nunca te he visto adorar. Gracias, Pa. Gracias A todas las personas. por Síganos todo. en todas nuestras redes sociales, Spotify, YouTube. Y ya saben, esto es Revolución Inmobiliaria y estamos aquí para compartir también momentos íntimos. Así que adiós. No me traigas para llorar, pero Gracias, Pa. no. Bienvenidos a Revolución Inmobiliaria.